¿Qué tal, amigos? Hoy prepararemos un pollo a la naranja brillante, sabroso y muy fácil de hacer. Los ingredientes son los que ves aquí en pantalla: pollo, jugo de naranja, azúcar, salsa de soya, vinagre, ajo, jengibre y cebollín. Iniciaremos con lo básico. Recomiendo tener todos los vegetales listos, tales como el jengibre, el cual picaré finamente, el aromático cebollín, que será nuestra decoración, y las naranjas bien seleccionadas para extraerle su jugo, el cual debe estar libre de semillas. Luego rallamos la cáscara de naranja, procurando no llegar hasta el albedo, que es la parte blanca debajo de la cáscara, ya que es amarga y puede influir negativamente en el sabor de nuestro platillo. Estos aromas ya te van diciendo por dónde va el camino. A estos 2 chiles de árbol les corto el ápice y, finalmente, los corto en pequeños trozos. Y recuerden, el picante aquí acompaña, no domina. Y ahora nos vamos a preparar la base del rebozado. Mezclamos la harina de trigo con la fécula de maíz, sazonamos con pimienta blanca y un poco de sal. Integramos todo esto perfectamente. Los trozos de pollo pasarán primero por el huevo, para que todo se adhiera bien, y luego por la mezcla seca de harina, cubriendo cada pieza homogéneamente. Y miren, así es como debe quedar. Introduciré este pollo ya rebozado al refrigerador por unos 20 minutos. Prepararé la estación de fritura: papel absorbente, aceite limpio y la temperatura controlada a unos 175 a 180 grados centígrados. Como mi pollo ya descansó 20 minutos, lo sacaré del refrigerador. Y ahora sí, amigos, comienza la magia. Comenzaremos a sumergir las piezas de pollo rebozado en tandas pequeñas. Esto es un paso importante, ya que si metemos mucho pollo, la temperatura del aceite disminuirá, afectando su correcta cocción. Miren qué bello aspecto ha adquirido. Cuando observen que el pollo pasa del color beige original al marrón claro, es momento de sacarlo del aceite. Y hemos terminado, amigos. Deleitémonos un poco con esta espectacular vista. Ya en este punto, el pollo, así tal como está, es ya una delicia. Lo único que falta es potenciar ese sabor con la salsa agridulce que prepararemos a continuación. En una sartén a fuego medio bajo, vertemos un chorrito de aceite y lo dejamos calentar. Luego, agregamos sobre el mismo el jengibre y el ajo, así como los trozos de chile, y comenzamos a sofreírlos ligeramente para que liberen su aroma. No permitan que el ajo se les queme, porque amargaría nuestra salsa. Segundos después, agregamos los demás elementos: el jugo de naranja, la salsa de soya, las ralladuras, el vinagre de arroz, la salsa de ostión y, finalmente, el azúcar. Integramos bien estos ingredientes y esperamos unos segundos a que suelte un ligero hervor. Cuando la salsa comience a hervir, agregamos la mezcla que teníamos preparada de fécula de maíz en agua e integramos. Segundos después, ustedes podrán percibir cómo la salsa comienza a espesarse. La dejamos hervir unos minutos hasta que adquiera esta consistencia. Es justo en este momento, amigos, cuando la llama de nuestra estufa debe estar a fuego bajo. Aquí agregamos nuestro pollo y lo integramos perfectamente con la salsa. Miren qué delicioso se ve. Vean ese brillo, esa explosión de sabor.
Y llegó el momento de emplatar este manjar. Disfruten estas vistas. Para resaltar mi pollo, añadiré trozos de cebollín distribuidos regularmente por encima. Notarán de inmediato que esto le da una presentación muchísimo más apetitosa y estimulante. No es un sueño. No es una fantasía. Es solo una fantástica idea que acabamos de convertir en realidad. Hemos sustraído este tesoro de la mesa de los dioses. Es un platillo completo en términos de sabor, color, olor y cultura. Y como yo ya no resisto más, me sentaré ante este platillo para saborearlo. ¡Wow! Como dicen, de la vista nace el amor y del sabor la certeza. Es perfecto como la naranja envuelve todo, pero luego aparece ese fondo profundo y oscuro que le da una personalidad muy potente. No es solo un plato dulce, es algo complejo, con cuerpo. La masa ha absorbido la salsa de tal forma que cada bocado es una explosión sedosa. El pollo está en su punto exacto de jugosidad y ese picante sutil del chile de árbol apenas se siente, pero te invita a dar el siguiente bocado. Y bueno, amigos, con estas imágenes hemos llegado al final de nuestro video, el cual he disfrutado mucho compartirlo con ustedes. Estoy seguro que si lo preparan, obtendrán como resultado algo muy superior a lo que venden en los restaurantes chinos. Y desde aquí, les mando un cálido abrazo de oso, invitándolos a que se suscriban, compartan estos videos con sus amigos y familiares, le den me gusta, comenten y continúen acompañándonos en esta hermosa comunidad que hemos formado aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.